capítulo 9, versículo 20 al 31. Después de estar aquí emocionado, cuando entonces la nariz se vuelve acuosa, se pone fastidiosa. Así que no es que no tengo gripe, sino que también lloro de vez en cuando. Dice la palabra de Dios, ubicados, Hechos 9:20. Ponga mucha atención, que todo está en esta mañana interconectado por la obra del Espíritu Santo. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. O sea, no los entendían, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándoles de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay un hermano maravilloso llamado Robert Clinton, que él ha hecho un estudio permanente, sistemático, profundo. Ya está muriéndose, es un ancianito de como 85 años, más o menos. Y este hermano ha estudiado, incluyendo a todos los personajes bíblicos, ha estudiado más de 3.000 personas en la historia de la iglesia, desde el siglo I hasta este siglo. Y tiene material, pero de sobra, donde analiza la historia de los personajes bíblicos. Abraham, Moisés, José, David. Y él ha sacado unos principios extraordinarios. Les voy a compartir esos principios y luego vamos a ver en el texto cómo esos principios se ven en la vida de Pablo. Pongan mucha atención. Él dice que Dios desarrolla a los líderes durante toda su vida. Esa es la hipótesis principal. Dios siempre ha estado allí trabajando con cada uno, también yo diría con cada uno de sus hijos durante toda su vida. Y usted ve aquí que le estamos hablando de la vida de María Gabriela, y está Joel con su historia, y al ratito se paró el otro con su historia, y todos tenemos una historia que contar. ¿Cierto? ¿No es cierto? Sí. Cada uno tiene una historia y bien interesante. Pero qué bueno cuando uno ve a Dios presente en tu historia. Amén. Qué extraordinario es darse cuenta que la historia de cada uno de los hijos de Dios no va así como al azar, no va así con los vaivenes de la vida, no va dando tumbo, no va así como en el juego de bowling o de boliche, no de bowling. ¿De bowling no? De boliche, de billar es la cosa. No va por carambolas. ¿Usted sabe lo que es la expresión carambola en el juego de billar? El juego de billar. Algún tiempo me gustaba. Estuve a punto de comprar una mesa, pero no tenía dónde meterla en mi casa. Por eso no compré la mesa. Pero
Ningún hijo de Dios va por la vida como por carambola. A menos que usted no sea hijo de Dios, porque cuando que no es hijo de Dios, usted sabe una cruel noticia. El diablo lo tiene como pelotica así de barrio. Cuando esos muchachos juegan con una pelotica de papel, ¿se acuerdan? Que le caen a patadas y pasan horas llorándole patadas a esa pelotica. O como balón de fútbol allá con los jotis. Usted le pone un balón de fútbol a los jotis y en 3 días no sirve. Le dan patada hasta que no queda nada. Bueno, el que no tiene a Dios, Satanás le da patada hasta que no queda nada. Pero después que usted es propiedad de Dios, después que Dios lo trasladó del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo, usted sabe, usted está, como dice Colosenses capítulo 3, escondido, oiga bien, escondido en las manos de Dios. Amén. ¿Está oyendo, María Gabriela? Escondidos en las manos de Dios. Ahora, el curso de tu historia no va dando patadas por ahí, vaivenes, por circunstancias. Ahora el curso de tu historia está en las manos de Dios. Y Dios comienza a formar en ti, inicia un proceso en ti, hasta que tú llegues a tu máximo potencial y Dios te use para su gloria. Amén. Y Dios no se detiene. Algunos son un poco más lentos. ¿Está bien? Porque no cooperan. Porque somos tercos como la mula. Porque somos torpes. Porque no oímos ni entendemos muchas veces lo que Dios quiere hacer con nosotros y vamos lentos. Ahora, el hermano divide la historia en 6 etapas. En la primera etapa él lo llama fundamento soberano. En esa etapa Dios desarrolla a cada persona desde su nacimiento. En otras palabras, Él dice que Dios tiene el control soberano del papá y la mamá donde tú naces. ¿Está conmigo? Amén. Así que el que está arrepentido de que Dios le dice a papá y a su mamá, y ese apellido, y ese lugar donde naciste, o si naciste en España o en Portugal, no sé dónde, y esa familia donde naciste, y esa circunstancia que naciste, y esa escuela donde fuiste, Dios, aún en ese fundamento, ¿se acuerdan? En la vida de Moisés. ¿Usted cree que Dios no tuvo que ver con que agarraran a Moisés y lo tiraran al río? Claro, Ahí. ¿Estaba Dios ahí presente? amén, sí, claro. Sí, Dios pone los fundamentos de la vida de cada uno de sus hijos para formar su carácter y comienza su proceso. ¿Se acuerdan de Jeremías? Que Jeremías, cuando Dios lo llama, él dice: "No, pero ¿qué va a hacer este muchachito para tener el suelo que no sabe ni hablar?" Y le dijo Jeremías capítulo 1, versículo 5, tú sabes una cosa, yo te conocí y te formé y te llamé desde el vientre de tu madre. Amén. ¿Estás oyendo, María Gabriela? Paro contigo. Desde el vientre de tu madre, Dios dijo: esa es mía. Amén. Y a esa la voy a preparar yo. Y le voy a usar para su gloria. Y hay quien se mete con el Hijo de Dios, eso que Dios aparta. Quien se metió con Moisés perdió. Quien se metió con Elías perdió, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Porque Dios, cuando aparta a sus hijos, también los protege de manera extraordinaria. Amén. La segunda cosa que hace Dios en esa segunda fase se llama crecimiento interno. Que Dios en ese proceso te lleva a un punto cuando tú, a un punto, entiendes la necesidad de crecer más. Te preocupa más por leer la Biblia, por orar, por profundizar. Y mientras estás en esa búsqueda de lo que se llama crecimiento interno, Dios está trabajando para que fortalecer tu ser. Dios empieza a abrir puertas para que sirvas. Amén. Y las 20 y tantas personas, no sé, 20 o 30, no recuerdo cuántas personas de noche, no las conté, que estaba una noche en la despedida de esta joven, mucha gente empieza a ver: oye, yo doy gracias a Dios por tal cosa específica que hizo ella por mí. Se dan cuenta que uno, si te hace cuenta, cuando uno comienza a crecer, comienza a ministrar. Amén, amén. Usted ni se da cuenta que está ministrando, que está aconsejando, que está sirviendo, que está ayudando a personas. Dios comienza a usarte en ese proceso de crecimiento. Dios se afecta el corazón internamente, pero a la vez comienza a obrar en ti para que sirvas a otros. Eso se llama crecimiento interno. Después viene una etapa que se llama maduración en el servicio. Significa que aumenta las oportunidades. Así que ya no se quedó sentada allá, sino que después veíamos a María Gabriela sentada en el teclado. ¿Quién se acuerda de ella en el teclado? Van a tener tiempo, cuando venga a vacaciones quizás la verán otra vez ahí sentada. ¿Cierto? Amén. Pero es Dios también en ese proceso de maduración, ¿verdad?, que comienza a darle a uno nuevas oportunidades, dar una clase, servir en una célula,
atender jóvenes, no sé qué será, pero es Dios que va abriendo esas puertas en nuestra historia. Él es el decano, Él va poniendo las materias, va abriendo las oportunidades en nuestras vidas. Hay otra parte que se llama maduración de la vida, otra fase, la fase 4. Dese cuenta, la persona descubre sus dones, y no solamente descubre sus dones, también descubre sus prioridades, sigue madurando y se da cuenta que la comunión con Dios es fundamental. Hay un punto que uno a veces, como muchos aquí dicen, yo serví al Señor, ella misma lo dijo ahorita, entonces yo decía, qué bueno que dicen esas cosas, porque va a servir mucho para el sermón. Y yo lo digo porque ya confesó aquí su pecado. Usted sabe que yo servía, tocaba el teclado, que yo no había conocido el Evangelio, ¿se acuerdan? Y muchos aquí por años habrán tocado teclado y habrán predicado y habrán enseñado, pero no conocen a Cristo. Sin embargo, Dios ha estado trabajando allí. Amén. Dios ha estado preparando el terreno hasta que esa semilla da fruto en tierra fértil. Bendito el nombre del Señor, ¿cierto? Y usted puede ser muy religioso, sobre todo los que vienen del catolicismo, ¿sí o no? Y ella fue religioso y fue devoto y Dios, fíjese corazón, el apóstol Pablo era un devoto, ¿se acuerdan? Irreprensible en el cumplimiento de la ley. A lo mejor ayunaba 3 veces por semana, oraba 3 veces al día, pero estaba perdido. Sin embargo, Dios estaba allí en la vida del apóstol Pablo. Amén. Porque en la historia nuestra Dios está presente. En la fase 5 existe un momento cuando uno descubre el lugar exacto donde Dios te quiere usar. Es como que va por un gran embudo y va llegando al lugar, así como yo llegué a este lugar donde estoy parado aquí, en el púlpito como ministro de Dios. Dios me trajo por mucho, yo he servido en muchos ministerios. Empezó a hablar la historia mía ministerial, es muy amplia. Pero Dios me estaba formando, ¿cierto? A veces la gente piensa, ¿qué sabe el pastor de música? ¿Qué sabe de opinar? ¿Qué broma aquí? Cuando Dios me permitió cantar a la iglesia, me paraba con un teclado y cantaba solo. ¿Ah? Alguien tocaba ahí y yo cantaba, yo dirigía los cultos. Yo dirigí muchos cultos, hermano, de amontonón. Desde cero, en la escuela de Dios, de 14, 15, 16, 17 años, yo estaba en los barrios, en las calles, plantando iglesias y cantando los cultos. En la escuela de Dios, la formación que Dios estaba haciendo conmigo. Pero llegó un momento que después que tú probaste muchas cosas, Dios dice, es aquí. Vas a ser misionero, o vas a ser pastor, o vas a servir a los pobres, o vas a traducir la Biblia, no sé. Pero llegó un momento de convergencia. Descubre el lugar donde Dios quiere que estés y cumpla su propósito con todo tu potencial. Y dice aquí el autor bíblico que hay una etapa cuando se llama celebración. Llega un punto cuando tú comienzas, estás terminando tu ministerio en victoria, cuando has influido, impactado la vida de muchas personas, cuando has dejado un legado que va a bendecir a otras generaciones, para ustedes contar. Así que hay un proceso que se ve en la vida de todos los hijos de Dios, y vamos a verlo en la vida de Pablo. Pero la enseñanza de hoy, póngala mucha atención, oiga bien, ponga mucha atención, para que se la aprenda de memoria. Dios está comprometido con nuestra transformación diaria hasta que alcancemos nuestro mayor potencial para cumplir su propósito. ¿Le repito? Dios está comprometido con nuestra transformación diaria hasta que alcancemos nuestro mayor potencial para cumplir su propósito. O sea, Dios está presente en la historia de cada uno de sus hijos. Amén. Y Él tiene un compromiso contigo de hacerte alguien semejante a Cristo y llevarte hacia ese lugar donde tú, con tu mayor potencial, vivas una vida para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Amén. Y ponga atención, la semana pasada nosotros vimos cómo Dios colocó los fundamentos soberanos en la vida de Pablo. Y eso pasa, Dios ya colocó los fundamentos en todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vean, y se lo voy a poner en la vida de Pablo. Voy a poner 6 cosas que veo que Dios actuó. En la vida de Saulo, su origen judío y su ascendencia familiar estaba en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Que él naciera judío, que él naciera en Tarso, que tuviese ese apellido, que tuviese esa nacionalidad. ¿Quién estuvo detrás de todo eso? Dios trasladó a Saulo, siendo joven, desde Tarso a Jerusalén.
¿Eso estaba en el control de Dios, sí o no? Amén. Sí. Amén. Amén. Saulo había recibido la nacionalidad romana y la formación religiosa más alta de su tiempo. El maestro más famoso, así como Joel fue allá a Londres con unos profesores de finanzas muy famosos. ¿Te das cuenta? Dios estaba ahí en eso. ¿Estaba en las manos de Dios ahí? ¿Sí o no? Sí, estaba. ¿Verdad? Saulo presenció y participó en la muerte de Esteban. A raíz de esto se convirtió en un furioso perseguidor de la iglesia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que aún esa parte negativa no estaba en las manos de Dios? Amén. Sí. ¿Será que Dios lo puso a ver lo que era un verdadero creyente? ¿Cuántos de aquí pueden dar testimonio que Dios usó la vida de otra persona para impactar la tuya? ¿Sí o no? Que Dios usa a personas comprometidas con Dios. Mucho más este hombre que dio su vida y él presenció todo. ¿Estaba Dios operando en la vida de Pablo por eso? Amén. Sí. Estaba Dios trabajando. Mira, Cristo se apareció en persona a Saulo y lo llamó al arrepentimiento y la fe. ¿Eso era parte del plan de Dios? ¿La salvación de Pablo estaba en el plan de Dios? Amén. Dios tenía a Ananías, un siervo preparado para ayudar a Saulo y guiarlo desde su conversión hasta el bautismo. ¿Se da cuenta del papel de Ananías? ¿Se da cuenta que Dios siempre tiene personas especiales en lugares estratégicos que levantará para ayudarlos? Amén. Amén. No estamos solos, hermanos. Gloria a Dios. Donde vaya, cualquier parte del mundo, Dios va a levantar personas para ayudar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tenía el control de todos los fundamentos de la vida de Pablo. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo vemos ahí? Esa es la primera etapa en la vida de Pablo. Pero en el texto de hoy vamos a ver la segunda etapa. Dios desarrolla el crecimiento interno de sus hijos. Y vamos a ver cómo Dios desarrolló a Pablo y cómo Dios también nos desarrolla a nosotros. Dice ahí el texto, ponga atención desde el 20 hasta el 30, que aún no sabiendo mucho, de ahí no sabiendo mucho, versículo 20, ¿verdad? Saulo tuvo sus primeras oportunidades para predicar. ¿Lo ven ahí? Y Pablo se puso a predicar y él no sabía mucho de Cristo. Pero había tenido ahí un encuentro con Cristo revolucionario que lo cambió radicalmente. Y esa primera revelación de Dios, ¿cierto? Y él lo describe como el Hijo de Dios. ¿Está bien? En otras palabras, como el Mesías, el ungido, el enviado por Dios para salvar al mundo. Tuvo un encuentro verdadero con la salvación. Según Gálatas 1, del 15 al 17, Saulo no habló con nadie después de sus iniciales experiencias de predicación. Ponga atención. Sino que fue a Arabia un tiempo, posiblemente a orar y a estudiar la palabra de Dios. Algunos piensan que después de ser hasta 14 años, que estuvo allí metido, apartado, aislado. Ay, ay, ay. Cuando Dios decide aislar a alguno de nosotros y nos saca del camino y nos lleva por otro lugar por un buen rato. Le voy a decir esto, ocurre frecuentemente en la vida de los hijos de Dios. Amén. Cuando uno no conscientemente no entiende que hay que pararse y aislarse, Dios se ocupa de pararnos. Y a veces no nos va a gustar cómo nos para. ¿Ok? A veces duele cuando Dios nos para. Pero Dios tiene el control de la historia de cada uno de sus hijos. Y vean cómo lo mandó por esa etapa. Si seguimos, dice ahí que regresó luego a Damasco. Da conmigo en el texto. Por eso dice Lucas, ahí en el versículo 23, pasado muchos días, ven ahí, ven esa expresión ahí, pasado muchos días, Pablo vuelve. Saulo, de vuelta a Damasco, se puso a predicar otra vez. Vean, y se puso a servir. Y dése cuenta el detalle en el versículo 25, que llegó a tener sus propios discípulos. La mayoría de las traducciones no traducen correctamente al texto, porque el original dice sus propios discípulos. ¿Está bien? Llegó a tener sus propios discípulos. Allí, ¿usted cree que ese después de 14 años recluido en un aislamiento, vuelve a predicar y Dios le permite empezar a dar frutos con personas? Y dice que fueron los propios discípulos que lo sacaron del peligro. ¿Estaba Dios detrás de todas esas experiencias ministeriales? ¿Qué piensan ustedes? Cada vez que Dios le permitió a Pablo predicar, antes y después de ese aislamiento, ¿estaba Dios bajo el control de eso? ¿Sí o no? Sí estaba, ¿verdad? Ahora, Dios también probó a Saulo con sufrimiento. Vea, usó la persecución de los judíos, quienes
lo persiguieron desde el principio. Y dice 2 Corintios 11, 32, 33, hablando de este momento aquí, que Pablo tenía el rechazo nada menos que de la autoridad del gobernador principal, de los damasenos, de los nabateos. Pablo mismo dice, cita textualmente, el gobernador puso a sitio la ciudad para matarme. Y fue cuando lo sacaron por la ventana. ¿Se da cuenta? ¿Será que Dios tiene control del sufrimiento que pasan los hijos de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Ah, ¿usted se acuerda que hay un detallito en el texto anterior donde Jesús dice, yo le voy a mostrar a Pablo cuánto necesita sufrir por mí? ¿Cómo le quedó? Usted sabe, Dios le va a mostrar también a todos nosotros cuánto necesitamos sufrir por Cristo. Pero detrás de ese sufrimiento está la terapia divina. ¿Qué piensan? Detrás de esas circunstancias difíciles está Dios como un médico sanador, Dios como un restaurador, Dios como el Dios que perfecciona la vida, ese Dios que acompaña a sus hijos está allí presente. No hay sufrimiento que Dios lo ponga así, bueno, porque yo no tengo más nada que hacer, voy a agarrar a William y lo voy a torturar. ¿Usted cree que Dios es así? ¿Usted cree que Dios nos tortura por antojo? No, hay un propósito de Dios en las adversidades que presentamos en el camino. Las adversidades también son escuelas de Dios. Diga amén. Lo quiere, todo lo que es un amén, le va a caer una adversidad estos días. Amén. Y vea la cosa. Después de huir de Damasco, fue a Jerusalén, donde los mismos seguidores de Cristo no tenían confianza en él. No pegaba una. Salió por la ventana huyendo. ¿Está bien? Alguien comentaba, un comentarista, decía que ese problema de salud que tenía en los ojos, posiblemente fue esos golpes que llevó cuando lo tiraron por la ventana, por ejemplo. Esos maltratos que recibió Pablo. Que él sufrió, se acuerda que dijo que tenía un aguijón en su cara. Tenía una enfermedad que le acompañó toda la vida, que posiblemente fue producto de esas escapadas o esas palizas que recibió. Ok, si usted revisa ahí esos versículos de 1 Corintios, por ejemplo, 4, del 9 al 13, hay una lista, ¿verdad? Hay una lista de adversidades. Pero esa lista de adversidades, yo voy a leerles algunas para que ustedes se identifiquen, todos ustedes, la disfruten y se asusten un poquito lo que les viene. Vean, del 9 al 13 dice, veo lo que dice Pablo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, aquí no es un título, los enviados para predicar el Evangelio, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Después dice débiles, mas vosotros fuertes, honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija como el pastor, nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Les gusta ese versículo? Y el Señor dice, bueno, esa es parte de la escuela de Dios. Es parte de la escuela de Dios para todos nosotros. Nos va a pasar, nos va a suceder. Dese cuenta que todo ese proceso, vean, Dios tenía preparado un hombre extraordinario llamado José, originario de Chipre. Cada vez que digo, ¿quién fue el mejor? Hago la pregunta en cualquier escenario, ¿quién fue el mejor mentor después del Señor Jesucristo en la vida? Todo el mundo dice, ¡Pablo! De bojones. Pero no fue Pablo, fue Bernabé, llamado en la Biblia José, por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Vea lo que a Dios, ¿a quién tenía preparado para ayudar a Pablo? A Saulo en este caso. Hasta Hechos 13 no se cambia el nombre a Pablo. ¿Está bien? Vamos a respetar eso. Saulo es el nombre judío y Pablo es el nombre romano. ¿Está bien? Y después cuando él está en el contexto gentil, él usa el nombre romano. A propósito y estratégicamente. Así a los que se angustian por el nombre. Pero dése cuenta a quién Dios levantó para ayudar a Pablo. Dice Hechos 11:24.
Este Bernabé era un tremendo creyente. Dice la Biblia, era un varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. ¿Qué les parece? ¿No hará que escogió Dios para ayudar a Pablo? No escogió a cualquiera. Y apréndase esto, Dios siempre tiene a hombres preparados para ayudarnos. Amén. Y en nuestra historia todos tendremos a varios personajes que van a formar parte de nuestra vida. ¿Cierto? Y Dios en tus diferentes etapas tú podrás citar personas concretas que Dios usó para fortalecerte. Y ve lo que hizo Bernabé. Vean, Bernabé, lo primero que hizo Bernabé era un hombre extraordinario. Vean, discernió el potencial de Saulo, confió en él y lo eligió para formarlo. Aunque Saulo era un reciente enemigo, aunque Saulo fue un perseguidor, un asesino de cristianos, aunque Saulo estaba apenas aprendiendo a predicar el evangelio, aunque Saulo tenía la desconfianza de todo el mundo, Bernabé no lo hizo. Va conmigo. Hubo un hombre que Dios levantó que confió en Saulo. Lo ve allí, hermano, versículo 27. Dese cuenta que Bernabé lo auspició y lo respaldó y lo presentó ante los apóstoles. ¿Se da cuenta? Dios pone pastores, ministros que toman personas jóvenes, personas en la iglesia y ven su potencial, aunque a simple vista parezca que no sirven para nada. Y lo acompañan y lo entrenan hasta que Dios comienza a usar a esa persona para la gloria de su nombre. Bernabé permitió que lo acompañaran mientras ejercía el ministerio. Le permitió experiencia ministerial. Bernabé lo agarró, dice la Biblia, que lo tomó. Tomó a Pablo y lo llevó consigo. Se lo llevó en ese proceso de Dios, en esas personas claves que ponen nuestra historia. Pero además dice que Bernabé modeló el carácter de Cristo en Saulo. Y vemos que en el futuro encontramos a un Pablo haciendo lo mismo que Bernabé hizo con él. Y usted ve allá, por ejemplo, el principio de 2 Timoteo 2:2. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que también sean idóneos y también enseñen a otros. ¿Se da cuenta cómo Dios levanta personas clave en nuestra historia? Bernabé era el instrumento de Dios. Y no lo olvide nunca. Dios siempre levantará personas en nuestro entorno. Yo estoy seguro que hacemos ejercicio y todos tenemos un Bernabé en la historia. Amén. Amén. Todos tenemos un Bernabé. Eso significa que también en el futuro tendrás otros. Y no importa en qué parte del mundo estés. Dios nunca nos deja solos. Amén. Si yo necesito formación, Dios pondrá maestros en cualquier parte del mundo para ayudarme. Si necesito compañía para el ministerio, Dios pondrás compañía para la gloria de su nombre. No lo olvide nunca. Y dése cuenta que según el versículo 31, el propósito de Dios con toda la formación que Dios tiene para con sus hijos es lograr sus propósitos. Es lograr que el pueblo de Dios camine y que todo lo que haga glorifica a Dios. Que la iglesia se establezca y que los hombres terminen glorificando a Dios. Detrás de toda esa historia no es la historia de un individuo, es la historia de la redención de Dios, que Dios incluye en esa historia de redención individuos que van empujando ese proceso hasta que el mundo sin Cristo conozca a Cristo y le glorifique. ¿Usted lo ve ahí? Que por encima de un proyecto personal está el proyecto eterno de Dios. Por eso uno ve en el 31 que llegó paz a la iglesia. Dios en su gracia permitió un tiempo de tranquilidad. Llegó madurez a la iglesia. Había crecimiento en la fe, el amor y la esperanza. Llegó la obediencia a la iglesia. Había predicación del evangelio. La iglesia estudiaba la palabra. Había comunión entre los santos. Llegó la multiplicación de la iglesia crecía y se formaban nuevas iglesias. Para eso Dios forma individuos. Amén. Para que la iglesia, que es el instrumento de Dios para cumplir su propósito en la tierra, avance y muchos vayan a la gloria. Les voy a compartir 5 aplicaciones. Número 1. En la iglesia todos estamos llamados a madurar y a reproducir el carácter de Cristo. ¿Lo oyó bien? ¿Quién debe madurar? Todos debemos madurar. ¿Está bien? O sea, esa madurez requiere un entrenamiento.
usted se convierte en un discípulo de verdad, un acompañamiento. Amén. Dese cuenta que Efesios 4:12 dice la Biblia que, si empezamos desde el 11, que Dios levantó, constituyó a Jesucristo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Todos los creyentes deben ser equipados, restaurados, establecidos en el Evangelio, ayudados. Y dése cuenta que versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de un varón perfecto. Así que no hay escalones intermedios. La meta de todo hijo de Dios es ser como Cristo. Cristo, entienda eso, compréndalo, comprométase con ese proceso de desarrollo y crecimiento. Porque Dios va a intervenir en tu historia para que llegue a esa meta. ¿Usted lo cree? Y tú tienes que prepararte para que Dios intervenga y participar activamente. Número 2. En la iglesia, Dios elige a algunos para realizar tareas de liderazgo especiales. Dios quiere que todos maduren y todos se parezcan a Cristo, pero Dios de este grupo llama a algunos para ser pastores, a otros va a llamar para ser misioneros, otros va a llamar para ser traductores de la Biblia, otros va a llamar para que atiendan a los pobres, otros va a llamar para que sean consejeros, discipuladores, no sé, predicadores en la radio, músicos, cantantes, para que canten para la gloria de Dios, no sé, lo que Dios decida con tu vida. Y si somos la iglesia de Cristo, Dios no se equivoca. ¿Usted sabe eso? Aquí Dios tiene muchas personas, a muchos Pablos. ¿Dicen amén? Amén. A muchos Bernabé. Amén. A muchos Elías, profetas como Elías. Amén. Aquí están en esta comunidad. Y puede ser que alguno de ustedes aquí, tú sabes cómo Dios lo está tratando, lo está llamando, está como metiendo la cabeza y se quiere esconder, ¿verdad? Está asustado, no quiere hacer lo correcto. Pero debe decir una cosa: todo el que sabe que Dios lo llamó a algo especial debe someterse a un mentoreo pastoral en forma permanente. Amén. Amén. Debe ser entrenado y equipado para llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. Así que si usted sabe que Dios le está llamando a algo especial, no se quede dormido solamente con la escuela dominical. Usted necesita dar otro paso. Necesita ir más allá de solamente la escuela dominical. Necesita ser entrenado para predicar, para enseñar, para manejar la Biblia correctamente, para poder usar la Biblia y ministrar la vida de otras personas. Para poder hablar en público, necesita prepararse para cumplir el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Amén. Y está por verse lo que Dios va a hacer. Usted puede sentirse aquí, sentado aquí. No, eso no es conmigo, eso es para Mauricio, que habla bonito. Pues es aquel que tiene buena presencia. Pues es la otra persona que tiene experiencia. Usted sabe que aquí, en esta iglesia y cualquier iglesia local en el mundo, el Señor se llama Jesucristo. Amén. Él es el que llama al que quiera. Y Dios le encanta glorificarse escogiendo lo que a los ojos de los hombres no vale una locha. Aún hasta tus propios ojos, como Moisés, que a sus propios ojos no valía una locha. Jeremías, a sus propios ojos no valía una locha. Era nadie. Sin embargo, Dios lo escogió porque eso es decisión divina. Es Dios quien decide escoger. Y es Dios que te hizo la boca y te va a hacer hablar. Y Dios que te hizo ese cerebro y lo pondrá a su servicio. Y Dios te hizo esa garganta y esa voz y la pondrá para que sirva la gloria de su nombre. Amén. Dios es soberano. Dale gloria a Dios. En Dios no hay acepción de personas. Dios quiere usar a cada uno de sus hijos, de su pueblo. Amén. Aquí todos son valiosos, desde el nuevo convertido hasta el más anciano en esta iglesia. Amén. Es valioso en las manos de Dios. Y es Dios el soberano que dispone cuándo te va a usar. Pero si tú estás consciente de eso, anda preparándote, no pierdas tiempo. Dios de Agua Viva tiene una actividad de mujeres semanal.
Y ahí existe la oferta de Dios para que usted crezca. Amén. Pero además existe una actividad quincenal para hombres, abierto para la administración y el desarrollo de los hombres de Dios, de todos aquellos que deben prepararse para servir en el reino de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que Dios desea que los que reciban el ministerio sean aptos para hacerlo. Amén. Amén. No personas que vengan a dar pena, sino personas que se paran con autoridad, con la unción del Espíritu Santo y hablan la verdad de Dios. Esa verdad de Dios que es como el martillo que rompe la roca y cambia los corazones y cambia las vidas. Por eso, como pastor, siento satisfacción cuando alguien dice: tuve un encuentro con Jesucristo, entendí el Evangelio, me siento premiado, recompensado, me siento con una placota grandosa en el cielo cuando uno de sus hijos pasó de muerte a vida. El mayor premio que podemos tener los hijos de Dios, ver a un hijo de Dios que tuvo la experiencia de conocer a Dios, que pasó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que ahora vive para la gloria de Dios, que ahora encontró significado y sabe que su existencia es valiosa, tiene propósito, va a cumplir grandes cosas para Dios. El mundo no tiene límite para lo que Dios va a hacer con las personas que se comprometan en las manos de Dios. Amén. Amén. Amén, Iglesia de Cristo. Amén. Número 3. Dios no tiene límites en cuanto a personas que eligen para servir sus propósitos. No podemos tener una visión reductiva de su misión. Dios puede elegir entre los malos o aún entre los enemigos a sus siervos. ¿Lo hizo con Pablo? ¿Usted cree que Dios no puede elegir ahí de aquí de ISIS, del movimiento islámico, de ese gobierno islámico? ¿No puede levantar a alguno de ellos para su siervo? ¿Qué piensan ustedes? Y levantó a Pablo. O Dios no puede levantar algún funcionario público que ustedes odien aquí, que lo quiera ahorcar y guindar aquí, no sé por dónde. ¿No puede Dios salvarlo y convertirlo en instrumento de su gracia? ¿Puede o no puede? Oiga bien, entre nuestros enemigos potenciales o en nuestros enemigos hay potenciales hermanos en Cristo y poderosos instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Mira lo que dice Hechos 26, 29. ¿Verdad? El apóstol Pablo dice esa palabra allí. Él dice, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo deseaba que las peores artimañas de este mundo fueran transformadas por el poder de Cristo. Amén. ¿Cuánto desean eso? A veces uno piensa que la gente mala no tiene derecho a cambiar. Cuidado, porque aún eso pasa en el cuerpo de Cristo. Empezamos a ver a personas con debilidades y lo vemos con mucho cuidado. ¿Cierto? Hay que verlo con discernimiento y ver que detrás de una persona aún de mala conducta puede haber un poderoso hombre o una poderosa mujer que Dios va a restaurar y la va a usar para su gloria. Tengamos cuidado. En mi experiencia desde niño, en la vida cristiana, yo siempre vi, empezando por mí mismo. Porque yo puedo contarles cosas aquí y no quiero contarles para que ustedes empiecen a reírse. Porque la idea no es echar un chiste. Pero este que está aquí, y nació un buen cristiano, y era un malandro. Yo tengo pastores amigos que me dicen malandro. Cuando me llaman, yo digo malandro. Pero es un malandro. Y si yo les contaba algunas cosas locas entre mis planes juveniles, yo quería irme allá al grupo que llaman ETA. ¿Está bien? Y yo quería estudiar, ser un experto en explosivos. Y yo soñaba que algún día yo iba a volar puentes, iba a volar edificios, iba a poner a la gente en cintura. Y de estudiante yo era que en el liceo me escapaba y agarraba autobuses para quemarlo. Este que está aquí. ¿Ok? Y cuando yo hablaba, la gente le daba miedo. Yo digo cosas, todavía digo y la gente se ríe. ¿Verdad? A ver, anoche escuchaste una cosa rara. Todavía yo decía, esa forma de hablar mía así, que era de verdad radical. ¿Está bien? Radical de decir, yo puedo picar a una persona en pedacitos. Y me la como y se hacía así, y hice cosas locas. La gente me tenía miedo y me decía, papá, no digas, no hables, no abres tu boca. Pero Dios cambió mi vida. Amén.
Y Dios me sacó de esa mentalidad para la gloria de su nombre. Para salvar personas. Y a veces el diablo me tiente, me pone así por la cabeza. Yo cuando escucho que el presidente lo va a matar, si alguien se decida matarlo de verdad, ya estuviera fuera el pico. Aquí nadie lo quiere matar, hermano. Eso no es verdad. Porque hay gente mala y capaz de hacerlo. A ver, ¿no le han dado un tiro al presidente de Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿No se lo han dado al Papa? A la gente más segura del mundo no le han dado un tiro. Y le van a dar, no le dan un tiro a este presidente. ¿Qué seguridad tiene? Es la más chimba del mundo, hermano. ¿Ah? No sabe de seguridad. Uno puede poner una bala a 3000 metros. Perfecto, dispara. ¿Cómo te has visto que el presidente ha pasado por allá? Y aquí están cuidando, a ver si allá hay arriba el techo con una arma esa moderna. No. Si alguien quisiera matarlo, ya estuviese muerto. Pero digo una cosa, hermano, Dios cambia el corazón de los seres humanos. Yo lo creo. Amén. Y por eso, hermano, aquí muchos de ustedes serán, bueno, voy a decir, cerquitas a mí, a ver que son mejores que yo. Pero Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Esta es una cosa, hermano, cuidado con los prejuicios. Y vamos a orar, vamos a orar. Porque Dios tiene, aún entre personas malas, a tremendos instrumentos de su gracia. Aún con debilidades, que veamos personas con debilidades. No, cuidado con esa persona, porque esa persona puede ser regosa. Cuidado. Porque Dios puede cambiar esa vida y convertirse en un apóstol Pablo también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a orar por esas personas en el nombre de Jesús. Número 4. Cuando Dios nos llama, no nos dice todo lo que debemos saber en el mismo momento. Amén. Oiga bien. Sino que paulatinamente nos va revelando detalles hasta que tenemos una visión completa de su llamado. Le pasó a Pablo, si usted no tengo el tiempo para darle los ejemplos como Dios fue, y se acuerdan que le salió el Espíritu Santo, pero aquí no es cruzar a la derecha, ¿se acuerdan? Bueno. ¿Le cambió Dios a Pablo el curso de su historia más de una vez? ¿Sí o no? Ah, bueno, Dios tiene derecho a cambiar tu historia cuando quiera. Amén. Amén. Si tú estás en las manos de Dios, cuando Dios la cambie, no hay miedo. Humanamente nos asustamos, humanamente pataleamos, no sé qué será. Pero sabemos que si es Dios quien está cambiando el curso, Dios estará con nosotros, Dios cumplirá su propósito, Dios nos usará para su gloria. Dios no se equivocó. Yo como pastor sé, yo estoy satisfecho que las personas que se van, y yo he hecho mi parte de aportar mi grano de arena en ese desarrollo, van a ir a otra fase, van a seguir creciendo, pero esto que recibieron aquí no está perdido. Es semilla sembrada, abundante, que da fruto al 100%. Amén. Amén. Y esos frutos van a multiplicarse en abundancia en otras partes del mundo para la gloria de su nombre. Así que si ustedes no obedecen por las buenas, yo los voy a hacer obedecer por las malas. Los voy a llevar, no sé, a la Patagonia. ¿Está bien? Ok, chévere. Ya vas a ver cuando tengas allá 2 semanas con ese frío. Me encanta. Ok, ponga atención, hermano. Ponga mucha atención. Entonces, muchas veces nos excusamos con que no tenemos todos los detalles y que hay que estar orando mucho. Todavía no voy a hacer esto, porque me falta este detalle 1, detalle 2, detalle 3. No sé con qué me voy a sostener. No sé. ¿No es cierto? Y mientras estamos con esos detalles y que orando, esperando la voluntad de Dios, no estamos haciendo nada. ¿Usted cree que Dios le dijo, por ejemplo, a Pablo, mira, tienes que esperar el sostenimiento completo? Y hasta que no lo tenga, no se te ocurra salir, porque va a pasar hambre parejo. ¿Verdad que Dios no dijo nada? No. Y a veces nos vamos con ese miedo de cómo voy a comer. Y cuando estamos allá, el Dios que está acompañando a Gans, le dice, mira, aquí estoy yo al lado tuyo, chica. ¿Qué necesitas? Abre la boca. Bueno, tengo hambre. Imagínate. Usted sabe, yo he presenciado 2 milagros de personas con el plato vacío, dando gracias a Dios. Lo he visto con mis ojos. Y terminan de decir, amén. Tocan la puerta. Una persona que dice, les traje mi comida porque Dios
quiso que la compartiera con ustedes. Yo creo en el Dios que obra lo imposible. Aleluya. Y el Dios que obra lo imposible, si te llamó, no solo se ocupa de capacitación, se ocupa también de provisión. Amén. Provee techo, provee transporte, provee comida. Solo que tú camines en las manos de Dios. Si tú eres obediente, la única requisito es obediencia. Más nada, hermano, obediencia. Que crezca tu fe y le creas a un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Dios tiene poder, así que no hay excusa. Hay que obedecer a Dios aunque no tengamos todos los detalles. Cuando Dios llama, usted responde. Y Dios en su gracia y su revelación progresiva, así, a Pablo le reveló progresivamente. Imagínate esa escuela de Dios con Pablo, fíjate. Y Dios lo terminó de curar. Y Pablo se lanzó sin nada. Y a la primera se lanzó solito, ¿se acuerdan? Se lanzó solo a la primera. Y después fue que se lanzó como compañero, por causa de Bernabé. Pero oiga lo siguiente. Usted ha leído 2 de Corintios capítulo 12, dice, yo conozco un hombre que no sé si fue del cuerpo o fuera del cuerpo. Ese hombrecillo hizo una visita al tercer cielo. Y él Pablo así con mucha humildad, no sé quién es ese tipo, no conozco un hombre. ¿Está bien? Que fue para el tercer cielo y allá vio cosas que no se le permitió contar. ¿Qué le parece? Usted sabe una cosa, cuando Dios te está formando va a hacer unas revelaciones. Por eso fue Pablo el que dijo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, han revelado, creamos. Dios va a comenzar a revelarte cosas cuando tú le busques y le obedezcas, porque la cosa comienza que obedezcas, deje el paso de obediencia. Y cuando tú te obedeces, Dios comienza a revelarte progresivamente su plan perfecto para tu vida y tu ministerio. Y te va a hacer una revelación así, quizás tipo Pablo, esas extraordinarias, que cambian tu vida para siempre. Amén. De tal modo que ya no hay miedo a los reales, no hay miedo al peligro. No me gusta escuchar que España es difícil. Hermano, para los siervos de Dios, para las lanzas del cuerpo de Cristo, la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. No le pueden ganar a la iglesia, dice la Biblia, donde vayamos. No hay oposición que le haga mella a los soldados de Cristo. Allí Dios levanta los pueblos. No es que Dios es su soberanía, eso lo entendemos. No, usted quiere que toda España se convierta. No va a ser así. Siempre habrá gente. ¿Usted se acuerda de la parábola del sembrador? Bueno, a lo mejor se convierte el 25%. Y en España ahora están creciendo las iglesias. Amén. Antes una iglesia normal evangélica en España era de 30 personas. Ahora hay iglesias de más de 1000 personas en muchos lugares de España. Dios está tocando los corazones, porque el Espíritu Santo, ningún ser humano, ningún hereje es más grande que nuestro Dios. Amén. Y Dios tiene pueblo para salvar en España. Amén. Y si Dios quiere llevarnos, entonces Dios decide que no es allí, sino en Nepal. Que me lleve a mí para Nepal, hermano. Que me encanta la montaña. ¿Está bien? O Dios quiere llevarte para África, o quiere llevarte para allá, ¿cómo se llama allá? Bangladesh. Que una vez al año se inunda más de la mitad del país. La gente camina con el agua hasta las rodillas. No sé para dónde. Donde Dios te lleve, Dios estará con nosotros. Amén. Y nos fortalecerá. Termino con esto. Dios nos desarrolla a lo largo de toda la vida. Dios siempre ha usado el tiempo necesario para cumplir su entrenamiento. Dios necesita que cada uno de nosotros colabore con su proceso para que Dios logre su plan de formación. Y cada uno llegue a servir a Dios con su mayor potencial. Dios desea que cumplas tu destino extraordinario y así Él sea glorificado. Amén. Amén. Si Dios está presente, acuérdate que el tiempo es de Dios. Amén. Y Dios puede decidir 5 años aquí, 4 allá, 3 allá, 7 en México, 8 en Estados Unidos, no sé cuántos años. O no. Y yo te aseguro que yo mando por aquí a la gente y separan por lo menos 20 que identifican claramente esas etapas de su vida. Diferentes ciudades, diferentes iglesias locales, diferentes pastores. Pero Dios no ha perdido su agenda formativa. Amén. Dios ha estado formándote
para ese propósito extraordinario que tiene con cada uno de nosotros. Amén. Así como Pablo, todos los que estamos aquí somos valiosos en las manos de Dios. Amén. Y ese Dios, como dijimos al principio, está comprometido con nuestra transformación diaria hasta que alcancemos nuestro mayor potencial para su gloria. Amén. Dios está en nuestra historia Amén. y nunca nos abandonará. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra maravillosa y estos principios que encontramos en esta palabra. Yo te pido que este tiempo en el cual vivimos como iglesia sea revertido para gloria de tu nombre. Sea revertido para cumplir propósitos extraordinarios. A veces no entendemos cómo tú actúas, pero eres tú quien decide cómo este cuerpo local, esta parte del cuerpo de Cristo universal que está radicado aquí en Caracas, funciona. Tú moverás las piezas de esta iglesia como tú quieras. Amén. Pero sabemos que detrás de cada uno de tus siervos está tu plan formativo. Ayúdanos a entender ese proceso de Dios en nosotros. Y cuando no entendamos, hermano, no importa que no entendamos, o decidimos obedecer por encima de nuestro propio entendimiento, que no comprendemos cómo tú haces las cosas, pero obedecemos porque confiamos en tu palabra y que tú dices que tú nunca abandonas a tus hijos. Aleluya. Confiamos en ti y decidimos, dígale al Señor, decidimos entregar nuestra vida a tus propósitos. Señor, haz en nosotros ese proceso de transformación para que tú saques nuestro mayor potencial para la gloria de tu nombre. Dispone el corazón nuestro para que cualquier parte del mundo donde tú nos lleves, llevemos tu gloria para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Voy a decirle algo antes de sentar.